que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Carrusel Cultural, voces y contexto, un concepto expansivo, todas las voces todas. Pensamientos y temas que constituyen y construyen el país. Programa semanal sobre la actualidad. La cultura en el contexto nacional y mundial. Para la reflexión y el replanteo de la idea de lealtad, a quien le quepa el sayo, una lección de realismo. En 1815, Napoleón Bonaparte se fugó de su prisión de la isla de Elba y emprendió viaje a la reconquista del trono de Francia. Marchaba paso a paso, acompañado por una tropa creciente, mientras el diario El Monitor Universal, que había sido su órgano oficial, aseguraba que los franceses estaban locos de ganas de morir defendiendo al rey Luis XVIII y llamaba a Napoleón violador a mano armada del suelo de la patria, extranjero fuera de la ley, usurpador, traidor, plaga, jefe de bandoleros, enemigo de Francia que osa ensuciar el suelo del que ha sido expulsado. Y anunciaba: este será su último acto de locura. Por fin, el rey huyó. Nadie murió por él y Napoleón se sentó en el trono sin disparar un tiro. Entonces, el mismo diario pasó a informar que la feliz noticia de la entrada de Napoleón en la capital ha provocado una explosión súbita y unánime. Todo el mundo se abraza. Las vivas al emperador llenan el aire. En todos los ojos hay lágrimas de alegría. Todos celebran el regreso del héroe de Francia y prometen a su majestad, el emperador, la más profunda sumisión. De los hijos de los días, por Eduardo Galeano. Parece que las lealtades antes y ahora son endebles, ¿verdad, Fernando? Sí, sobre todo aparentemente de los medios. Sí, de los medios y de los votantes. Sí, sí. Y de los electos, sobre todo. Bueno, en este caso particular de Napoleón no hubo mucha elección que digamos, sí. Pero es evidente que los medios hacían su parte también en aquellas épocas. Es cierto. Bueno, empezamos el programa y todavía no nos saludamos. Y sí, ¿qué tal? Y nos saludamos a los que nos están oyendo del otro lado, así que... ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, Adriana. Bien, muy bien. Compartiendo otro sábado más. Así es. El 10º. Ya el 10º, sí. De este carrusel cultural. Voces y contexto. Uh-huh. Bueno, y saludamos a nuestros amigos, que esperamos que se vayan sumando cada día más y compartiendo. Sí, supongo que querrás que les pase a todos, como hacemos a diario, sí. Las vías de comunicación. Las vías de comunicación, sí. Bueno, entonces, nuevamente, recordamos... Anotando. Sí, lápiz y papel o teclado en su defecto. Las vías de comunicación son a través de internet en www.arinfo.com.ar. El teléfono es de Arinfo es 5219-1402, interno 201. El Facebook, para acotar, aportar y etcétera, durante toda la semana es Carrusel Cultural. Y nuestro correo electrónico es carruselcultural.arinfoplay@gmail.com. Bueno, acá estamos iniciando un programa que estamos ansiosos por compartir con nuestros oyentes, porque vamos a disfrutar de compartir la entrevista que tuvimos con el profesor José Luis Corallo, que es el director académico de la Maestría en Economía Social y Solidaria de la Universidad de General Sarmiento.
nos recibió en su casa en una forma muy amable, muy cómoda, muy abierta, muy locuaz. Y bueno, conversamos largamente acerca de la economía. De la economía, ya van a ver ustedes, la economía clásica, neoclásica, y otro tipo de economía, digamos la otra economía posible y que hay que generarla, que es la economía social. Y vemos que en nuestro país, como en otros aspectos, también está haciendo un poco puente, está abriendo caminos para que empiece a difundirse y sobre todo a practicarse este otro tipo de economía, que es una economía a escala, diría yo, humana, a una escala posible y a una escala sustentable, más allá de los dictados o de la dictadura del concepto del mercado y del consumismo, ¿no? Sí, y de la producción, más allá del cuidado del medio ambiente, porque bueno, esta economía, ya vamos a escuchar a nuestro entrevistado, que en realidad, más que una entrevista, es un diálogo, lo que tenemos con él. Sí, un diálogo. Bueno, nos va a explicar de qué se trata esto y de, bueno, las ventajas que tiene con respecto a otros tipos de claro, economía. Al paradigma imperante. Uh-huh. Bueno, así que le pedimos a Andrea que nos dé play al audio. Bueno, buenos días, un placer, una alegría, la gratitud de que usted nos reciba en su casa para conversar de un tema tan importante, interesante, sobre todo en este momento que es la economía social y la economía popular y solidaria. Nos gusta comenzar la charla, si usted puede hacernos una introducción de lo que es la economía en forma corriente. ¿Por qué no nos introduce un poco en ese paradigma de la economía neoliberal que es hegemónica aparentemente en este momento? ¿Cómo no? Efectivamente sí hay un pensamiento económico, la teoría neoclásica, que surgió a fines del siglo XIX y que además de alguna manera trataba de dar respuesta a las críticas a la economía política que hacía Marx. Para eso tenían que trabajar con un sistema hipotético deductivo, con modelos matemáticos a partir de variables que pudieran medirse cuantitativamente, donde la economía era el proceso de producción y consumo fundamentalmente, donde se suponía que todos los que participaban en la economía tenían la característica de ser utilitaristas, o sea que buscaban su propia ventaja en el mercado, que competían para ganar, y en el juego del mercado los oferentes y los demandantes aparecían agregados como las curvas de oferta y demanda que dibuja esa teoría, y eso permitía establecer un precio de equilibrio, que se suponía que si era un mercado perfecto, concurrencial, nadie influía sobre el precio. Entonces lo que hicieron fue construir modelos de una economía de mercado. Como disciplina científica, nosotros no podemos predecir los gustos de la gente, los valores, las religiones, eso se escapa. Nosotros nos hacemos cargo de la economía. Bueno, ahí aparece, entiendo yo, la gran falacia desde el neoliberalismo de esto que no quieren saber que existe el Estado. La teoría es que si se deja jugar a los actores individualmente y compitiendo, tarde o temprano se llega a un sistema de equilibrio donde todos los precios están fijados, sin que nadie incida personalmente sobre los precios, y el que tiene el comando de esa economía sin saberlo es el consumidor. Entonces es un modelo que además predice que al final, si se deja librado al mercado, todos van a estar recibiendo en función de lo que contribuyeron a la riqueza, y cada uno va a estar en equilibrio y se va a sentir satisfecho con lo que tiene. Ese es el cuento. Porque si alguien decide producir algo que no tiene demanda, el mercado le dice que no, le hace perder lo que produjo o le hace quebrar o lo que fuera. Entonces se habla de la soberanía del consumidor. Esa manera de organizar la economía es considerada racional, lleva a la afirmación de que la sociedad tiene que organizarse así, que todo lo demás es irracional. Entonces es el milagro de la mano invisible, cada cual no ocupándose del conjunto ni de los demás, contribuye a crear una situación de bienestar general. Esa teoría es usada por el neoliberalismo
para sustentar la propuesta que es básica de que hay que dejar librado al mercado la economía. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que haber Estado que interfiera, no tiene que haber sindicatos, no tiene que haber organizaciones sociales, todos tienen que ser individuos egoístas. Esa es la teoría que predomina y que está atrás, por ejemplo, de las políticas económicas que se están llevando ahora. Claro, esto supondría el paradigma de la economía como una ciencia exacta. Y sabemos que la economía es una ciencia social, ¿no? Que intervienen muchísimos factores que hacen que esta teoría haga agua, salvo que, sea realmente dirigida hacia otros fines, ¿no es cierto? Por supuesto que saben que en la sociedad hay cultura, hay política, hay relaciones sociales de otro tipo, hay estatus, hay diferenciaciones sociales, no son todos los consumidores iguales, equivalentes, pero dicen, sí, eso existe, pero no tiene nada que ver con la economía. Eso hace ruido en la economía. Entonces definen la economía como una economía donde todo pasa por el dinero, donde toda actividad económica, sea de consumo o de producción, es para el mercado o desde el mercado. Cuando intervienen en la economía, por ejemplo, el Estado que quiere redistribuir o lo que fuera, esto hace que el mercado no funcione bien. Y según hemos leído en sus trabajos, hay una sobreestimación del concepto de mercado, ¿no? Es decir, no hay sociedad sino que hay mercado. Entonces eso hace que se excluya realmente la problemática a la que debería atender la economía. ¿Cuál es su punto de vista, profesor? Bueno, el problema que ocurre, que incluso lo reconocen los que impulsan esto, es que si hay monopolios, o si hay un monopolio que tenga el Estado, una empresa monopólica, eso hace que el mercado no funcione bien. Pero parten de la base de que justamente hay que tratar de que el mercado sea concurrencial, competitivo, para que no haya monopolios. Que si alguien quiere fijar un precio muy alto, la competencia va a hacérselo bajar. Lo real es que el mercado produce los monopolios, porque en esa competencia hay unos que ganan más, tienen más recursos, invierten, compiten con más fuerza de los demás, entonces el mercado produce los monopolios. Ellos no sacan esta conclusión. Es más, cuando hay monopolios, por ejemplo, en Estados Unidos hay una ley antimonopolio, pero es marginal, porque vemos que hay un mundo de monopolios hoy, el Estado no interviene contra los monopolios, la información está lejos de ser perfecta, es un poco hipócrita la teoría, ¿no? Porque no reconoce la realidad. Entonces, el mercado en la realidad produce desigualdad, produce concentración de la riqueza, produce pobreza, entonces esa idea de que para que no haya desocupación hay que dejar librado el mercado, está también planteada ahora, como teoría. En la práctica lo que se quiere ahora es bajar los costos y aumentar la ganancia de las empresas, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, en esa teoría hay una mercancía especial que es el trabajo. Entonces, si la oferta de mano de obra se encuentra con la demanda de mano de obra, si se lo deja al mercado va a salir un precio que es el salario. Si se fija un salario mínimo más alto que ese salario, lo que va a pasar es que va a haber desempleo, porque los compradores de fuerza de trabajo a ese precio compran menos. Sí, y es una buena forma de mantener un statu quo favorable a las grandes corporaciones, ¿no? Sí, incluso en este momento, como se está aludiendo, de que bueno, una de las formas de que ingresen, que se afinquen capitales es crear situaciones laborales, legislación laboral mucho más laxa, ¿no? Como un atractivo a las inversiones. Y sabemos que eso es generación de pobreza. Fíjense ustedes, ¿cómo funciona esto? Si una persona tiene un capital e invierte en una actividad y le da una ganancia del 30% sobre el capital invertido, y ve que hay otra actividad donde la ganancia es 70%, si es racional, ¿qué hace? Se pasa a esa rama. Claro. Al pasarse esa rama, aumenta la oferta y va a bajar el precio y se van finalmente a igualar las tasas de ganancia. Entonces, requiere movilidad del capital y también requiere movilidad de la mano de obra y todo lo demás. Lo que pasa en la realidad es que fíjense lo que está pasando ahora. El neoliberalismo lucha por la liberación del capital, que se mueva libremente, que no haya cepo cambiario, por ejemplo, que no haya controles, que el precio de las divisas se fije por el mercado, pero limita el movimiento de la mano de obra. Fíjense que Trump quiere hacer una pared más alta todavía de la que hay entre México y Estados Unidos. Entonces es hipócrita
la teoría. En realidad es una doctrina dogmática que sigue afirmando lo mismo, aunque en la realidad no se pueda probar la verdad de esas afirmaciones. Y sin embargo hay como, yo observo, no sé cuál es su mirada, profesor, que hay como un redoblar la apuesta con esas recetas que sabemos que han llevado, por ejemplo, a la Argentina a la destrucción del sistema económico en el 2001, ¿no? Y al desgajamiento de las tramas sociales, ¿no es cierto? Es decir, hay muestras de que eso falla, pero sin embargo hay como una avanzada mucho más dura. Está probado científicamente que estas teorías son incoherentes. Por ejemplo, esto que les digo, en realidad el mercado libre no tiende a un equilibrio concurrencial, sino que tiende a monopolios y a desigualdades sociales y todo lo demás. Entonces ellos niegan eso. Entonces, cuando aparecen situaciones como la que pasó acá o las situaciones en Europa, ¿qué dicen? No funcionó, ¿por qué? Porque no hubo suficiente mercado. Y entonces hay que reducir al Estado. Entonces la consecuencia, ¿cuál es? Que disminuye el gasto social, disminuyen los subsidios a los bienes de primera necesidad, la situación social empeora. Entonces dicen, estos efectos sociales son porque la política ha intervenido en la economía. Si la dejaran libre, ahora todo eso es mentira, porque en realidad atrás de eso hay monopolios. No es que es libre mercado. Atrás de eso está el poder del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la Comunidad Europea. Claro, sería como un encarnizamiento terapéutico, ¿no? Yendo a la medicina. Es decir, el paciente está mal, pero le aplicamos una terapéutica más agresiva todavía, ¿no? Claro. Pensando que así va a haber una cura, y sabemos que no. También teníamos interés de preguntarle algo que hemos escuchado ya en otros economistas y analistas. Se dice, la teoría clásica dice que las necesidades son ilimitadas y los recursos son ilimitados, pero usted afirma exactamente lo contrario. ¿Qué nos podría explicar al respecto? No es lo contrario, es una visión distinta de lo que es la realidad histórica. Lo que se puede decir es que las necesidades en realidad son pocas. Hay un autor que se llama Magneff, un autor chileno, que dice que hay 9 necesidades de esa categoría. Entonces uno necesita alimento, necesita vivienda, necesita refugio, necesita contención, necesita conocimiento, necesita servicios de salud. Lo que es infinito es las maneras de resolver la necesidad. Entonces yo tengo una necesidad de comunicación. Hay una gran cantidad de instrumentos, de aparatos, de modos de comunicarme. Entonces, la radio es uno, ¿no es cierto? Pero hay la televisión, hay el teléfono celular, hay las redes, hay los periódicos, y entonces hay una enorme cantidad. La alimentación. ¿Cuántos menús hay para alimentarse? Infinitos. Entonces lo que es infinito son los deseos. Y los recursos son limitados en la medida que se los hace limitados. Entonces, hoy el aire puro empieza a ser limitado. ¿Por qué? Por la contaminación. Pero el agua empieza a faltar, digamos. ¿Por qué? Porque hay un uso indiscriminado del agua. Porque el agua es gratis para muchos, o tiene un precio muy bajo. Por ejemplo, una empresa que tiene residuos sólidos, lo más barato para ellos es tirarlas al río. Aunque aguas abajo haya una ciudad que le aumentan los costos de potabilización del agua o que se va a enfermar por esto. En la medida que la empresa no lo paga, lo racional es que use toda el agua que quiere y no que genere una tecnología para purificar los efluentes que hace. Entonces hay una escasez que se da por una infinita demanda. Por ejemplo, nosotros podríamos con un celular durante 6, 7, 8, 9, 10 años comunicarnos perfectamente. Pero hay una estrategia de obsolescencia programada que hace que todos los años uno tenga que cambiar el celular para poder comunicarse. Si se queda con un celular viejo,
Sí, puede llamar por teléfono, pero no puede meter a Facebook, no puede hacer chat, no puede hacer todas esas cosas, y entonces no se pueden comunicar con él. Todo eso está programado, ¿no? Entonces, ¿cuánta basura se genera? ¿Cuánta demanda de ciertos minerales se genera por esta producción innecesaria para la necesidad de comunicación? Y lo mismo pasa con muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la manera en que se resuelve el problema de transporte en la región metropolitana de Buenos Aires es absolutamente racional desde el punto de vista de teoría, pero irracional desde el nuestro. Porque estas cosas de un auto con una persona que finalmente termina haciendo cola para entrar a la ciudad, gasta energía, pierde tiempo, etcétera, pero genera la demanda para tener que hacer más autopistas, ¿no? Que además conducen a nuevos embotellamientos en otro lado, y en vez de tener un transporte público de buena calidad, limpio, con energía de otro tipo, entonces claro, genera la escasez de suelo, genera la escasez de cemento, genera la escasez de materiales para producir tantos automóviles, etc. Sí, es muy raro esto que la teoría clásica nos habla de la escasez, la racionalidad y el egoísmo, ¿sí? Pero cuando surge por la aplicación de esta teoría lo que ellos llaman anomalías, que no son anomalías, sino que es lo más lógico, que es la cartelización y a través de ello el surgimiento de la concentración en la economía. ¿Qué papel juega sobre la racionalidad? Porque yo creo que en este momento hay un eje sobre eso, hay puesto un objetivo sobre eso. ¿Qué papel juega sobre la racionalidad los medios, por ejemplo, de comunicación? ¿Cree que son importantes? Claro, por supuesto. A ver, en primer lugar, los medios de comunicación deberían ser un bien público, un servicio público. O sea, que la sociedad pueda saber lo que pasa en otros lugares, cara a las personas, que puedan recibir información para mejorar sus decisiones, que puedan educarse. Los medios juegan un papel de educación importante y deberían ser, digamos, desde el punto de vista de la información, lo más objetivo posible. O sea, decir efectivamente pasó esto, ¿no? Está ocurriendo esto. Eso influye sobre el comportamiento de la gente. Tendrían que ser un medio donde todo el mundo pueda participar, ¿no? Donde no haya oyentes y emisores de mensajes, donde además los mensajes no sean tramposos y manipulados, donde, por ejemplo, la información sobre los bienes que se ofrecen, los sponsors, qué sé yo, no sea manipulada, que haya un control de que no digan que el producto genera tantas ventajas cuando en realidad es lo contrario. Y que no condicione los contenidos de los programas, ¿no? Claro, bueno, además que no haya monopolios de ese tipo. Y que, bueno, la sociedad misma, por ejemplo, la decisión de si hay programas que tienen un componente de pornografía. Habría que ver cómo definimos pornografía, ¿no? Si eso da rating, en la medida que los medios de comunicación se convirtieron en un negocio, al haber rating, entonces vienen los sponsors interesados porque ahí hay mucha gente. ¿Qué tendría que hacer la sociedad? La sociedad tendría que discutir si ese componente es aceptable o no es aceptable. Puede ser que unas sociedades digan, esto es libre, o sea, si hay educación suficiente, esto no va a provocar ningún efecto de los que dicen que va a provocar. Y otras van a ser más pacatas y van a decir, esto no. En lugar de eso hay una manipulación, ¿no? Nos meten un contenido y en la medida que eso va generando una especie de acostumbramiento, se va formateando los gustos de los... Entonces los medios generan cultura, ¿no? Y además son parte de la economía. Los medios no están fuera de la economía. Claro, y los medios están formando consumidores. Forman consumidores, pero además forman políticamente. Claro, sí. ¿No? Y forman electores. Sí, generan imágenes. Fíjense, los candidatos electorales
están promocionados por empresas de marketing. O sea, son un producto, hay que crear una imagen, ¿no? Y se le dice, mira, decí esto porque eso va a generar, bueno, ya nos ha pasado acá recientemente, ¿no? Mentí abiertamente porque eso va a hacer, cuantas más veces miento, finalmente se va a convertir en verdad. Entonces y el medio es muy poderoso porque penetra, ¿no? Penetra en la vida cotidiana de la gente y además se presenta como verdad. Además hay otra cosa, uno puede decir, bueno, hay un medio que es más de izquierda, otro que es más de derecha, la gente tendría que estar, para estar informada, escuchando montones de medios, en lugar de que en cada uno haya pluralidad, por ejemplo, ¿no? Entonces no hay una política democrática de medios, que se cumpla esta función de bien público. Al ser un negocio, todo esto está interferido por los intereses políticos en el mal sentido, de la política acumuladora de votos para llegar al poder, no una política que trata de transformar la sociedad en un sentido positivo. Entonces la manipulación de los medios está influida por la economía y por la política. Y además en este momento vemos que eso es a escala, bueno, en este momento y en otros momentos, ¿no? Que es a escala planetaria, es decir, en este momento no es solamente Argentina, es la región y en sí es el mundo, ¿no? Es decir, se busca un discurso hegemónico donde el Estado justamente ocupa un rol, digamos, subsidiario a los grandes capitales, los grandes intereses internacionales que ya no tienen nación, ¿no es cierto? Bueno, este es un momento de gloria para el capitalismo y el neoliberalismo porque se ha cumplido lo que Marx anticipaba, de que el capital tiene una vocación de ser global, de abarcar todas las actividades de la vida humana. Entonces, antes estaba limitado por las políticas nacionales, la idea del mercado interno, protegido, la sociedad nacional quería una economía industrializada, quería pleno empleo, y entonces intervenía el Estado, intervenían los sindicatos, intervenían las corporaciones. Y la política, de alguna manera, era un mecanismo para proponer un proyecto de país y la gente elegía entre proyectos de país. Bueno, hoy lo que pasa es que estamos gobernados por las corporaciones. En el caso de nuestro país es tan evidente que se pone dirigentes CEOs de empresas a dirigir la política. Y a nivel mundial pasa eso. Pero además no es solo las corporaciones, es el capital financiero. Porque además el capitalismo ha generado en esta búsqueda de ganancia, hoy es mucho más rentable especular con bonos de la deuda. Por ejemplo, el negocio financiero en buena medida consiste en endeudar a los estados, ¿no? Es la deuda pública lo que más certeza da, porque los defaults son muy pocos, ¿no es cierto? Quiebran muy pocos estados. Y nosotros lo hemos visto como una avanzada en el 2001 y después ocurrió en España y en Europa, Grecia, es otro ejemplo, ¿no? Carrusel Cultural, voces y... Bueno, escuchamos parte de la entrevista, del diálogo que tuvimos con el profesor Corallo y ahora viene la parte recreativa del programa. Vamos a compartir con nuestros oyentes el fragmento de una entrevista entre Antonio Carrizo y el Mono Villegas. Exactamente. El Mono Villegas, el excelente pianista de jazz, de jazz y que ha trascendido otros géneros. Y ha trascendido, sí, es porque era fundamentalmente un músico clásico, que nació en 1913 y murió en 1986. Es algo cortito y después esta entrevista la vamos a ilustrar con una intervención de Villegas en el piano de Rosa Madreselva de Fats Waller. Esta entrevista fue grabada en 1979. Vamos a compartir un pedacito. Decime, Enrique, ¿es cierto que te caíste muchas veces del taburete antes cuando tocabas el piano eras muchacho? No del taburete, antes fue un fenómeno. Cuando hice famoso concierto en el año 50 que toqué de todo, que toqué folclore, Schumann, Ravel, Bartók, Brahms
y en la última parte jazz, y ningún crítico, con la excepción de Gastón Talamón de la prensa, pudo hacerme crítica porque no sabía qué era yo, si pianista clásico, de folclore, de jazz, no sabía. No sabían que yo era un músico directamente. A nadie se le ocurrió que yo lo único que soy es un músico de raza. Y no hay muchos músicos de raza en el mundo, ¿no, Enrique? Y los pocos que hay los conozco a todos. Y me he hecho amigo de ellos. Y esa es una cosa que me llenó de satisfacción. ¿Y cuál es la diferencia entre ser músico de raza y músico? Bueno, que el músico se dedica a hacer carrera, a ganar dinero, a lucir sus cualidades físicas, a tocar el piano, si tiene suerte y técnica a toda velocidad, olvidándose por completo del espíritu de la música. La música tiene un espíritu. ¿Por qué te crees que son distintos Debussy a Chopin, a Alban Berg? Porque ellos han puesto su ser entero en eso. Dar lo mejor de ellos mismos para el resto de la humanidad. Pero necesitan tiempo. Eso es lo que pasa con la música y los intérpretes, como los escritores y todo. Pues sabes, cuando empiezan, se niega, no es música. Acordate del silbido que le hicieron a la consagración de la primavera, que está Vittorio Campo ahí. Si un día Vittorio, hablando de que no siempre las clases dirigentes o intelectuales entienden, dijo, y éramos 2000 personas, seríamos que estábamos en ese estreno, y seguramente estaba lo más alto de la intelectualidad del mundo, de la cultura del mundo, y ninguno entendió nada. Nada. Quiere decir y ahora es popular, lo silban en la calle la consagración. Sí, ha habido muchos músicos de esos de raza en la historia de la música, o también con los dedos de la mano. Muy poquito, muy poquito. No creo que alcancen a 40 desde que empezó la música. O sea que hay algunos que creemos... Hay lo que llamaba Sinclair Lewis, era el que escribió Babbitt, ¿no? Sí, Babbitt, sí. Fantástico libro. Sí, los de segunda mano, que son los que tratan de imitar esos genios y no lo consiguen nunca. Y hacen todos pastiches y plagios y que no se dan cuenta. De esos hay millones de compositores. Pero los originales son muy poquitos. Bueno, sobre este tema vamos a volver en uno de los programas del ciclo. Pero yo te quería más o menos presentarte para que la gente supiera, Enrique, que vas a decir cosas. Yo tengo una historia. Porque siempre decís cosas. Sí, siempre, y las decís con eso o hablando. Sí, eso es el piano. Lo que pasa es que yo me voy a otra cosa como Macedonio Fernández, me llevo una palabra a la otra y entonces me llevo otra imagen así. Que eso es lo lindo, dejarse llevar. De repente sale un disparate grande, pero de repente el disparate se convierte en verdad a los 35 años. Es cierto, ¿eh? Modifica todo ese disparate. Vos sabés, acordate de nuestra primera reunión, la pelea que tuvimos sobre Sartre, que vos decías que era un decadente y todo, que estabas en la radio del mundo, yo te decía, es un fenómeno este tipo. En la calle Florida discutimos y la gente se paraba porque vos pegabas saltos en la calle Florida. Sí. Esta gente que pasa por aquí, todos idiotas que no entienden nada. Y la gente miraba, estaba ellos y yo éramos los idiotas. Dos imbéciles, no han entendido a Sartre. Decime, ¿dónde naciste? Y nací en Charca y Agüero. ¿Hijo de quién sos? De Enrique Ulises Villegas y de Elena Reibó. ¿Qué era, papá? Fue de todo, pobrecito, y murió. Tiempo de Fast Waller, ¿no? Sí, también. ¿Te acordás de temas de él? Sí, bueno, es su famoso clásico, On a Sacred Road.
¿Y qué leías en esa época? Oh. Bueno, continuando con el ciclo que comenzamos con Tomás Marín hace unos programas atrás, compartimos parte de la historia, de nuestra historia de jazz, de la historia del jazz de músicos argentinos. Y tenemos para las próximas emisiones del programa la segunda parte de Oscar Alemán y probablemente una segunda parte del el querido Mono Villegas. Y ahora vamos a continuar. Sí, Fernando. No, que tenemos la valija llena de cositas para poder ofrecerle a nuestro público. Sí. Y lamentablemente tenemos solo una hora para hacerlo. El tiempo es escaso. Ujú. Pero bueno, continuemos ahora escuchando la segunda parte de la entrevista, o del diálogo, como decís vos, Fernando, con el profesor Corallo. La última parte. Y bueno, en el caso de España, en el caso de Estados Unidos, el capital financiero que hizo, se dieron cuenta los analistas de que había millones de personas de Estados Unidos que alquilaban sus casas y que en realidad querrían comprarlas. Entonces los bancos dieron crédito fácil, ¿no?, pero indexado, en cuotas para que la gente pudiera comprar su casa. Entonces cantidad de gente compró sus casas. Entonces los bancos tenían muchas hipotecas, tenían un activo ahí a cobrar importantísimo. Los grupos financieros dijeron, los bancos están teniendo buenos negocios, compremos acciones de los bancos. Otros grupos financieros compraron acciones de los grupos financieros que habían comprado acciones de los bancos. Se hizo toda una cadena, entonces esto iba a Europa, iba a otro lado. Y de pronto hubo una baja de los ingresos y la gente no pudo pagar la hipoteca y los bancos empezaron a tener pérdidas. ¿Qué hicieron? Ejecutaron las hipotecas y se quedaron con montones de casas que ya no era un negocio. ¿Qué hacemos con tantas casas? Entonces iban a quebrar. Esto hizo que los que tenían acciones de los bancos las vendieran rápido, bajó el precio y así fue dándose una cadena. Iba a quebrar el sistema financiero porque estaba todo entrelazado. ¿Qué pasó? Dejaron quebrar una sola de estas, como ejemplaridad, digamos, y a todas las demás las salvaron los estados. La salvó el Estado español, la salvó el Estado, que les dieron dinero para resolver esto. ¿De dónde salió esa plata? La tuvo que pagar la gente. Entonces vienen todos los programas de reducción del gasto social que se dieron en España, entonces la gente se levantó, ¿no? Y después apareció Podemos como una respuesta posible a esto. Entonces todo esto es algo sistemático, ¿no? Es un proyecto de cambiar la sociedad, de cambiar la economía liberándolo, pero ven que no es libre mercado, porque para un conservador realmente neoliberal que cree en el mercado, lo que tendría que haber pasado es que esos especuladores quiebren, pero aparece la política y no lo dejan quebrar. Y el Estado en realidad siempre está, porque lo utilizan como herramienta para imponer reglas de juego, porque el Estado es el que al fin y al cabo impone las leyes desde que existe el Estado-Nación, y por otro lado también es el que sale a rescatar los desmanes económicos y es el que sirve como chivo expiatorio en algún punto para después dar pie a determinadas acciones desde las empresas, haciendo culpable a los estados, al gasto público, por ejemplo, de todos los males de la sociedad. Efectivamente, en la teoría tendría que haber el mínimo estado posible. ¿Qué tendría que hacer? Garantizar la seguridad, digamos. Bueno, fíjense, eso, el mercado lo mercantiliza. Empieza a aparecer las guardias privadas, ¿no es cierto? Los ejércitos hoy de Estados Unidos no son ciudadanos que se enrolan para defender el honor nacional o el interés nacional, son mercenarios. Hay una industria de armamento atrás, o sea, está mercantilizada la guerra, que incluso impulsan la demanda de armas, ¿no? Pero digamos, una de las funciones que tendría que cumplir es la seguridad. Después la seguridad jurídica, o sea, ¿qué quiere decir? Proteger la propiedad privada a rajatablas. ¿Qué quiere decir protegerla? Que quiere decir que cada individuo, que cada grupo, que cada corporación puede hacer lo que quiere, es libre y se afirma la libertad del individuo que implica la libertad del uso de su propiedad. Entonces, si yo tengo tierra y decido
hay árboles, decido talar los árboles y otro tala los árboles, y eso acaba con la Amazonía y genera un problema humano y brutal, ecológico brutal, cada uno hizo lo que necesitaba y lo que quería, y eso hay que protegerlo. Entonces, el Estado no tendría que intervenir. Ahora, lo que pasa es que los problemas son tan graves que la sociedad se rebela, ¿no? La sociedad se levanta, porque esto implica la muerte de millones de personas, el empobrecimiento. Entonces el Estado puede estar interviniendo en alguna medida para paliar esto. Por ejemplo, políticas sociales para hacer que los indigentes más o menos aguanten y no salgan a las calles. Entonces el Estado tiene que jugar un papel de dar gobernabilidad para que el sistema económico capitalista pueda seguir funcionando. Entonces no es cierto, si en esa teoría económica la sociedad no aparece la lucha de clases, la lucha entre grupos, lo único que aparece es la competencia económica, ¿no? El egoísmo y la racionalidad, diciendo ellos, desde la teoría, que ese egoísmo es la libertad de decidir, en tanto uno es una persona que va a tomar la mejor decisión. Es decir, esa teoría afirma la ética de la irresponsabilidad. Cada individuo piensa a sí mismo sin hacerse cargo de las consecuencias que tienen sobre los demás. Y el Estado hace lo mismo, tendría que hacer lo mismo. Hasta aquí tenemos una visión clara y sintética de lo que es la economía neoclásica y la economía neoliberal. Pero profesor, sabemos que usted es un especialista en la llamada economía social y solidaria, y necesitaríamos que nos ampliara este concepto. Ante esa teoría hegemónica dominante, hubo la crítica del marxismo, hubo el keynesianismo, ¿no?, que planteó que el Estado tenía que jugar un rol para evitar las crisis que producía sistemáticamente el mercado. Se planteó de un sistema no empresarial capitalista, sino de las cooperativas, de las mutuales, de que se resolvieran necesidades de otra manera, no a través del mercado. Pero eso estaba como marginal. Ha ido tomando forma la idea de que la economía no es solo economía de mercado. En la realidad, la política y la cultura, y la sociedad organizada también, define qué clase de economía tiene una sociedad. Porque los actores tienen valores, tienen cultura, tienen costumbres. Entonces, la economía tiene que resolver el problema del sustento de todos. Es una teoría que reconoce cómo es la realidad, pero que además afirma otro principio ético, que no es la libertad irrestricta, sino que dice esa libertad irrestricta le da libertad a unas minorías y esclaviza al resto, ¿no? La gente, la mayoría, o trabaja en las condiciones que le dan o se queda sin trabajo, y como no tiene recursos de producción, se va al hambre. Como usted bien dice, es imprescindible el cambio cultural. Y en este momento la universidad prepara a nuevas generaciones para este cambio cultural, para este paradigma diferente de economía. La maestría de Economía Social que yo dirijo en la Universidad de General Sarmiento ha venido empujando una teoría distinta, que la sociedad organice el proceso de producción, de distribución, de circulación, de consumo, porque la realidad ha mostrado que el proyecto neoliberal no funciona. Pero ellos dicen, no funciona porque no hubo suficiente mercado. Entonces nunca se puede poner a prueba sus afirmaciones. Ahora, esa teoría, ¿por qué sigue dominando? Por el poder. O sea, es la teoría que justifica un proyecto de poder, de concentración del poder. Entonces la economía social reconoce todos esos factores, reconoce la existencia de grupos de poder, reconoce la existencia de luchas sociales, reconoce la existencia de culturas distintas, no pretende que se uniformice a través del mercado y que desaparezca la diferencia cultural, sino que las culturas se articulen entre sí, dialoguen entre sí, y que las sociedades vayan definiendo si toman o no toman las posibilidades que le ofrecen otras culturas. Y implica la necesidad de un sistema radicalmente democrático que haga, a través de la centralización del poder y de funciones en el Estado, que se cumpla esto de que todo el mundo satisfaga. Entonces, todo el mundo tiene que tener empleo
en una sociedad donde el ingreso monetario es importante, si así se ha organizado, porque no podemos prescindir del mercado, el mercado es necesario, asegurar el pleno empleo, como alguna vez se planteó a partir de Keynes, etcétera. En cambio, hoy lo que se dice es que hay que asegurar la máxima rentabilidad del capital, y si sobra un tercio de la población mundial, que es lo que está pasando ahora, bueno, von Hayek, que es un filósofo de la teoría, dice que bueno que el mercado nos salva del problema moral de decidir quién se tiene que morir y quién no. El mercado decide. Una autorregulación, ¿no? Claro, una autorregulación. Entonces, la economía social es crítica de todo eso. Y plantea entonces que hay que combinar el mercado con otras relaciones, por ejemplo las de reciprocidad. Por ejemplo, el sistema de las AFJP era un sistema donde cada individuo ponía sus ahorros en una organización que le aseguraba, le decía que le iba a invertir para que tuviera una jubilación al momento de retirarse, que después terminó siendo una estafa, ¿no es cierto? Sí. Cuando se estatiza otra vez ese sistema, volvemos a un sistema donde todos tenemos que aportar a un fondo, ¿no? Y llega un momento en que la gente se va jubilando o tiene acceso a servicios de salud, ¿no es cierto? Y cuando uno aporta, no sabe si uno se va a enfermar y va a tener un equivalente a lo que puso, no sabe si va a alcanzar a jubilarse, no sabe si se va a morir y le van a pagar el entierro. Entonces, un poco por obligación, porque el Estado, pensando en el conjunto, establece ese sistema, entramos en una relación de reciprocidad. Y solidaridad. Y de solidaridad, efectivamente. Ese es un ejemplo. El otro es el sistema impositivo, que redistribuye a favor de los que tienen menos. Que además, lo que muestra Polanyi es que en toda sociedad hay un mecanismo de redistribución. No hay sociedad que aguante si no hay una redistribución, si deja que se siga concentrando la riqueza en unos pocos. Los esclavos se van a levantar, no van a resistir esta cosa. Entonces tiene que haber mecanismos de redistribución. En la sociedad moderna, en buena medida, es el sistema fiscal y los bienes públicos. La redistribución no es solo la asignación universal por hijo, es la educación pública gratuita, es la salud gratuita, es la vivienda subsidiada, es el transporte subsidiado, que está subsidiado porque, bueno, tendría que estar subsidiado por el sistema fiscal, ¿no? Y cuando se pregona que es necesario reducir el gasto público, ¿hasta dónde se puede reducir sin que haya una grave conflictividad social? Bueno, eso hay que determinarlo en cada momento, ¿no es cierto? Depende del nivel de ingreso de la población. Si hay una gran pobreza, la redistribución, y que lo que queremos que la gente todos tengan el acceso a una vida digna, hay que redistribuir mucho, ¿no? Ahora eso implica tocar a los sectores de más concentración de los ingresos, implica un Estado eficiente además, pero en nuestro país a veces lo que hay es redistribución entre las clases medias y las clases bajas. Los grandes grupos no son tocados, ¿no? El capital financiero, por ejemplo, en los últimos periodos no fue tocado realmente. La renta financiera no fue afectada, ¿no? Cuando recién decía que tiene que haber un sistema de redistribución en todas las sociedades porque si no el esclavo se levanta. En mi mente me formaba el contraejemplo y pensaba en India y el sistema de castas. O cosas como lo que escuchamos ahora, que empiecen a juzgarme a partir de acá porque la realidad es esta. Y entonces yo pensaba hasta qué punto no se está tratando de formar a nuestra sociedad occidental con un criterio de castas, que eso a lo mejor en las sociedades tradicionalistas del norte, de nuestro norte, incluso se ve, ¿no? Como que naciste pobre, bancatera. Bueno, nuestras sociedades en realidad no son castas, son clases sociales, ¿no? Ahora en la Argentina tenemos un fenómeno de pobres, hijos de pobres, hijos de pobres, o sea, la pobreza ya es estructural. La promesa liberal o neoliberal de la posibilidad del ascenso social está negada por una mayoría de la población, o sea, ahora puede uno estudiar, sin embargo, no conseguir empleo. Entonces, si vamos a ver la desocupación, hay muchos jóvenes que estudiaron y ya no quieren estudiar más porque ven que ni siquiera así consiguen empleo. Además, en nuestra sociedad tiene racismo, ¿no? O sea,
esta idea de las cabecitas negras, ¿no? Sí, son prejuicios y además implican esta irresponsabilidad por el otro. Es decir, por ejemplo, decir mi riqueza o mi bienestar no produce pobreza de otros, ¿no? O sea, es independiente, yo me lo gané, ¿no? Aunque... La meritocracia. Y no ver que hay un sistema, ¿no? Y que es un sistema que... Porque además hay que tener en cuenta una cosa, no es que los explotadores, digamos, es porque son mala gente y porque son egoístas y qué sé yo, sino que si un empresario no trata de bajar los salarios, no trata de aumentar la intensificación del proceso de trabajo, no trata de bajar la calidad de los productos para que sean obsoletos rápido, pierden la competencia. Entonces yo no puedo decir, mirá, son mala gente. Además pueden ser mala gente, digamos, pero muchos empresarios se comportan como se comportan porque si no desaparecen del mercado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un sistema. Para verlo como sistema hay que pensar políticamente en transformar ese sistema. Y eso es lo que planteó la izquierda mucho tiempo, que obviamente no funcionó, ¿no es cierto? La socialdemocracia lo que planteó es más o menos moderar esto, ¿no? Entonces el enfoque de la economía tiene que ser transdisciplinario. Necesitamos mucha antropología para entender el comportamiento de los consumidores y no sustituir el comportamiento real por un modelo de un consumidor racional que en la realidad no existe. Bueno, Adriana, acabamos de escuchar al profesor Luis Corallo y es un tema que creemos muy importante, esperemos que les haya interesado a nuestros oyentes, pero bueno, creo que tenés un par de temas más que querés recordar, ¿no? Sí, lamentablemente el programa es corto, siempre es corto, el tiempo es escaso, pero no podemos cerrar el programa de hoy sin mencionar dos hechos muy importantes que se produjeron en nuestro país, ambos relacionados con la política, según mi punto de vista. El tema de la prueba Aprender para primaria y secundaria, para dos años de esos dos tramos educativos, que bueno, nos gustaría conversarlo más en profundidad en otro programa, porque es realmente un tema importante y yo diría grave, ¿no? Por las connotaciones que tiene, por cómo fue hecho, por el espíritu que lo alienta y por el extraño mecanismo de cómo se generaron esas encuestas a instancias de una consultora inglesa y la manera de implementarse, una manera extraña porque los docentes no tienen conocimiento del cuestionario y además las escuelas no van a tener el resultado de esas pruebas, ¿no? Así realmente es preocupante porque sabemos cuál es a qué apunta, ¿no? Ese tipo de procedimientos. Y por otra parte, no podemos cerrar el programa de hoy sin hacer referencia a la increíble marcha multitudinaria. Dicen que alrededor de 200.000 personas se movilizaron esta semana, claro, por la violencia de género. Y nuevamente el Estado con un bache, con una deficiencia grave. Y vos me comentabas hace un rato, bueno, que mientras estábamos marchando, ¿qué se producía en el Senado? Sí, no, en el Senado estaban tratando un proyecto de ley donde se olvidaron del organismo oficial, claro. Del organismo oficial que controla, que se había generado como para controlar los temas de violencia de género. Claro. Esto nos lleva a una reflexión, llamativo, preocupante. Cuando muchas veces escuchamos a amigos, a personas, a ciudadanos decir, no, a mí la política no me interesa, porque la política esto, porque la política lo otro. En realidad, esto es política. La realización de la marcha, el sentido de la marcha, el papel, el rol del Estado que está de alguna manera ausente, es con una cuestión política. Y más allá de los eslóganes y de la convocatoria,
este tema no va a avanzar si no se encara desde un punto de vista político. Sí, dejar de pensar en partidismo para pensar en política. En política, sí, sí. Bueno, y ya llegó el momento de despedirnos. Sí, y nos despedimos de nuestros queridos amigos, agradecemos a Andrea, nuestra operadora, y bueno, nos despedimos, Fernando, que tengas una buena semana y escuchamos algunas estrofas de Papo como cierre. Un abrazo. Gracias. Voces y contexto siguen girando hasta el próximo Carrusel Cultural.